cuando nosotros somos tercos, caemos en rebeldía, caemos en desobediencia. Y Dios tiene cuenta de todo eso. Y Él se duele porque nosotros no podemos lograr lo que Él quiere que logremos. Hoy vamos a mirar un punto para continuar y es el siguiente. Dice que el pueblo de Dios se corrompió tras la idolatría. ¿Cuántos dioses nosotros tenemos? ¿Cuántos dioses nosotros nos hemos hecho? ¿Cuántos dioses, hermanos, tenemos en el corazón? Cuando Dios dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No debiera de existir sino Él. Pero nosotros nos hemos hecho muchos dioses. Y desafortunadamente se pagan las consecuencias. El Dios, dinero. El Dios, hijos. El Dios, casa. El Dios, carro. El Dios, empresa. ¿Qué más? ¿Cuántos dioses más habrá? Tengamos presente, mis hermanos, que nosotros no debemos tener sino un solo Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, pero hoy estamos igual que lo que pasó en el desierto. Vamos a mirar y vamos a leer todos. Vamos a mirar qué dice Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer desde el 1 al 6. Verso 32, 1. ¿Quién empieza? Siga. Empiece, Araminta. Hágase ahí al lado de ellos para que les ayude. A propósito, bienvenidos. ¿Sí los saludaron cuando llegaron? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo sería ese modo, no? Los que estaban en la puerta sí, pero los que estaban aquí, Bueno. Éxodo capítulo 32, dije yo, verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con el No. Viendo el pueblo que Moisés dice. 32, 1. Dije 32, 1. ¿Quién le ayuda? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
No sabemos. Haznos dioses. Dios no les alcanzó a voltear la espalda. Ya se estaban corrompiendo. Verso 2. ¿Quién sigue? Hermana Araceli, hágale su merced. Verso 2. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Verso 3. Tafis. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Verso Beto. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Terrible, ¿no? Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el verso 6, Adelina. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Hermanos, hoy está pasando igual. Mire, cuando el pueblo de Dios en el desierto se pusieron a hacer fiesta, ellos hicieron cosas que nunca debieron de haber hecho. Cayeron hasta en inmoralidad sexual. Hubo embriaguez. No les importó mezclarse con cualquier clase de pecado. Pensaron que Moisés ya no iba a volver y se corrompieron. Hermanos, hoy en día está pasando igual. La gente cree que Dios no va a venir. La gente cree que no va, que Dios no está teniendo en cuenta lo que están haciendo. La gente cree que Dios es solo amor, que Diosito es un Diosito alcahuete, que Diosito no ve, que Diosito no oye, que Diosito no entiende y que Diosito no hace nada. Pero tenemos que entender que ni ustedes ni yo sabemos el momento en el cual Dios va a tomar cuentas. Dios va a tomar cuentas. Y ningún ser humano, ninguno, se va a escapar de ir a la presencia de Dios. Todos los seres humanos vamos a tener que ir a comparecer ante el tribunal de Cristo, gústenos o no nos guste. Bueno, pero como hay tanta
gente, millones y millones, de pronto yo me puedo escapar y me puedo colar. Nosotros vimos qué pasó con el que se quería colar, ¿no? Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos, porque a donde quiera que vaya usted, a donde quiera que nosotros estemos, de la presencia de Dios no nos podemos esconder. De Dios no nos podemos esconder y de Dios nadie se puede burlar. ¿Él nos está dando tiempo para arrepentirnos? Claro que sí. Él nos está dando tiempo para que nosotros dejemos de pecar, para que nosotros demos fruto de un verdadero arrepentimiento. Pero hoy pasa lo mismo. Gente que ha hecho un compromiso con Dios, ¿en dónde está? Hoy se busca a Dios por interés. Hoy es el milagro y se acabó Dios. Pero nosotros sabemos que nadie se puede burlar de Dios. Un día Dios nos va a tomar cuentas a todos. Un día. Por eso está la pregunta. Y esa pregunta sí debe rondarle a cada uno todos los días y a cada momento que respire. Si usted muere hoy, ¿en dónde pasará la eternidad? ¿En dónde? Si yo llego a morir hoy, ¿dónde voy a pasar la eternidad si estoy mal con Dios? Tenemos que tener en cuenta esa parte. Porque harto tiempo nos ha dado Dios para arrepentirnos, ¿sí o no? ¿Lo hemos aprovechado? Cada uno sabe responderse su pregunta. Pero grave es esta pregunta. Si usted se muere hoy, ¿en dónde va a pasar la eternidad? ¿Quién sabe en dónde? Usted mismo. Uno solo. Uno es el que sabe, porque su conciencia lo acusa o lo defiende. ¿Sí o no? El pueblo de Dios se hizo un becerro de oro. ¿Y nosotros cuántos dioses tenemos? Lo más triste y lo más vergonzoso, mis hermanos, es que nosotros, conociendo la verdad, creemos todavía que Dios se está demorando. Y Dios está más cerca de lo que uno se imagina. Dios está más cerca de lo que uno se imagina. Démosle gracias a Dios. ¿Cuántas desgracias han pasado? ¿Cuánta gente que ha tenido su casita, sus vacas, sus animales, ha quedado en la calle? ¿Cuánta gente ha perdido sus hijos? Hoy cuánto degenerado, corrompido está violando. Y para la gloria de Dios, ni a sus hijos ni a sus nietos les ha pasado nada. ¿Sí o no? Dios nos ha guardado hasta hoy. Dios nos ha guardado hasta hoy. Que Dios de nosotros tenga misericordia. Y aquí vamos a ver algo feo. Dios le dijo a Moisés, váyase, porque el pueblo
se corrompió. Y Moisés llegó. Cuando llegó Moisés, cuando se bajó del monte, ¿qué encontró haciendo el pueblo? Una fiesta. Bailando, tomando, fornicando, de todo. ¿Eso se hace hoy? Claro. Claro que eso se hace hoy. ¿Y quién le dice a la gente no lo haga? Si la gente no cree. Entonces, mis hermanos, resulta que fue tanta la gloria de Dios que Moisés tenía que usar un velo, ¿se acuerdan? Porque no podían resistir la gloria de Dios. Pero en medio de todo ese pueblo corrompido, en medio de todo ese pueblo que se había dañado, quedaron unos poquitos que fueron los de la tribu. ¿De quién? Los de Leví, unos poquitos, permanecieron firmes y no se contaminaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué orden le dio Dios a Moisés? Mire, escoja a todos esos que no se dañaron y póngales espada en las manos. Y les dio la orden de que ellos tenían que acabar con todos los que se habían corrompido. ¿Se imaginan ustedes que Dios diera una orden así hoy? ¿En dónde quedaría la gente? Hoy es el evangelio moderno, hoy es el evangelio de libertinaje, hoy es el evangelio donde no hay temor de Dios y felices y contentos. Por eso la verdad no le gusta a nadie. El mismo Señor Jesucristo se vuelve tropiezo para esa gente. El Señor Jesucristo es tropezadero para el que no quiere creer en Él. Hermanos, y qué mal que les va a ir. Qué mal que les va a ir cuando el Señor Jesús empiece a tomar cuentas. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que permanecer desde los días de Juan el Bautista hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué me importa lo que diga la gente? ¿Qué me importa lo que diga mi mamá? ¿Qué me importa lo que diga mi papá? No me importa si mis hijos se me levantan. A mí lo que me importa es que yo tengo que estar con Dios para clamar por mi familia. ¿Sí o no? Yo tengo que ponerme al lado de Papá Dios para clamar por mi familia. Para que ellos igual que yo sean salvos. ¿Sí o no? Pero el pueblo de Dios, su iglesia, está corrompida por el pecado. La iglesia está corrompida por la idolatría. Todavía hay idolatría. ¿Y con qué le vamos a salir a Dios? ¿Con qué le vamos a salir a Dios? Díganme ustedes. Si la palabra de Dios dice de la manera que está escrito. ¿Qué más dice?
que el hombre muera una sola vez y después, ya les he dicho, no vayan a reencarnar en un marrano porque lo trajo. No vayan a reencarnar en gallinas porque también se las trae. En burro los cogen a palo. Entonces mejor ir a la presencia de Dios directamente, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, hoy tenemos que entender que no les fue nada bien a esta gente. No les fue nada bien. ¿Y hoy qué está pasando? Hoy, ¿qué está pasando? Se está quebrantando el pacto que una vez se hizo con Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos quebrantado ese pacto? Un día le dijimos, Señor, yo te prometo fidelidad, santidad y obediencia. Y se nos olvida, ¿sí o no? Miremos lo que dice Jeremías capítulo 22, verso 9. Jeremías 22, 9. Sigan. 22:9. Y se les responderá, ¿por qué dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron? Dios nos dio un mandamiento, ¿sí o no? Y nosotros lo hemos quebrantado. Nos hemos hecho ídolos de toda clase. Hemos ido en contra de lo que Dios nos ha mandado, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo que ustedes necesitan, hermanos, vendrá por añadidura. ¿Sí son capaces de creer eso a Dios? Amén. No les creo. Bueno, sí les creo. ¿En dónde está eso? Para que no vayan a después a decir que es que el pastor se la inventó. A ver, ¿en dónde está esa cita? Pregunten. ¿En dónde está, hermano? Mateo 6:30. Mateo capítulo 6, verso 30. ¿Qué más dice el 31? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hermanos, ¿en dónde está escrito primeramente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Lea el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hombres de poca fe, dice Dios, ¿son capaces de creerlo? ¿Qué dice? Si es de poca fe, pídale a Dios que se la aumente. Hermanos, todos
tenemos las mismas garantías. ¿Quién no tiene necesidades? Todos. Todos tenemos necesidades, ¿sí o no? Pero resulta que Dios las suple. Antes de que usted abra su boca, Dios ya sabe cuál es su necesidad. Antes de que usted, cuando usted termine de hablar, Dios ya ha respondido. Lo que pasa es que hay estorbo, hermanos. Hay estorbo en la oración. A eso súmele que Satanás estorba. A él no le gusta que la gente ande bien. Entonces, ¿qué dice el verso 34? Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuánta gente se acuesta pensando? Y el desayuno de mañana. ¿Qué es lo que hace la gente primero, hermanos? ¿No alcanza a soltar la cuchara de la comida? Váyase, tráigase el desayuno. ¿Sí o no? Tráigalo el desayuno. Bueno, ¿eso está mal? No, está bien. Pero cuando no hay, ¿qué pasa? Cuando no hay para el desayuno de mañana, la gente se desespera y la gente se pone... Hermanos, cuando falta la economía, el diablo es tan astuto que por ahí empiezan las dificultades, los problemas, los líos de pareja. Usted no tenga varón para el almuerzo y no deje para el almuerzo y verá lo que le espera. ¿Qué le espera? Eso es cantaleta fija. Si se la hartó en cerveza, aguante. Aguante y ojalá le den duro. Pero si no tiene platica, pues ¿qué podemos hacer? ¿De quién tenemos que depender? De Dios. Tenemos que depender de Dios. Anoche hablaba con los hermanos sobre las empresas. Hermanos, ellos no almuerzan porque se les va el cliente. ¿Eso es tener endiosada la empresa? Señor. Se les va el cliente, hermanos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios nos dio tiempo. Mire, dice la palabra de Dios. ¿Hay tiempo? ¿Para qué? Para reír. Tiempo para llorar. Tiempo para comer. Tiempo para dormir. Hay tiempo para todo, hermanos. Ese tiempo que usted que usted le está robando, se está robando mismo, porque ni siquiera usted es el dueño del tiempo. Nosotros somos dueños ¿de qué? De nada. De nada. Entonces, si Dios a usted le da el tiempo para que de las 12 a las 2 de la tarde descanse un poquito, y usted no lo hace, eso se llama injusticia, y se puede estar perdiendo por injusto, por avaro. En las empresas, ¿cuánto dan tiempo para el almuerzo? Una hora. 1 hora. Y los hermanos empresarios son tan esclavos de ellos mismos que ni siquiera toman 1 hora para almorzar. No le dejan el tiempo que es al personal, sino si hay una reunión, le cogen el tiempo para hacer la reunión. Hermanos, hasta en eso le estamos fallando a Dios. Nos afanamos. Dice la palabra de Dios, mire, por más que usted se afane,
no le puede añadir un codo a su estatura. Yo les conté lo que le pasó al hermano. Hermano, no trabaje los domingos. Hermano, dedíquele el tiempito a Dios. Hermano, pero me decían, pero es que los clientes llegan el domingo. No, pues Dios le mandará a los clientes el lunes, el martes y toda la semana. ¿Y qué pasó? Quedó en la más absoluta ruina. Y de ñapa cuidando el hijo del desliz de la esposa. Y eso así es como viven felices. Sin plata, jeteando de hambre y cuidando el hijo del pecado de los esposos. ¿Sí o no? Los hermanos no creen. Los hermanos no creen. Es que si mi empresa es mía, ¿y qué? ¿Es suya la empresa? No, hermanos. Dios se la dio para que se la administre. Y usted le dará cuentas. Usted le entregará cuentas a Dios. No le gastan el tiempito a Dios porque las hermanas tienen que ir a arreglar la casa. Si la casa se queda medio día sin barrer, ¿qué pasa? Bueno, pero es que es primero la casa. Primero es la casa y primero es la casa y después ahí sí voy para la iglesia. Hermanos, no. Nosotros tenemos que dejarle a Dios el primer lugar en todo. En todo. Si le cogió la tarde el domingo y no alcanzó a tender la cama, déjela así, que ahí no se le van ahí si acaso se mueren los ácaros. Le va mejor que la deje sin tender. Con eso se le mueren los ácaros. Porque los ácaros se alimentan del calor de la persona, ¿sí sabían? Eso. Hermanos, todo lo volvimos idolatría, ¿sí o no? Todo, absolutamente todo, lo volvimos idolatría. Todo es idolatría. ¿Dónde está Dios? Él no aparece por ninguna parte. Pero cuando lo necesitamos, ese bombero nos tiene que apagar el incendio a como de lugar. ¿Sí o no? Y así no es, hermanos. Los hermanos dirán, y como la empresa no es de él, por eso dice así. Hay momentos en que hay que pasar derecho, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Señor, El tiempo que sí lo... ¿qué dice patrón? Estaba ya haciendo el mandado. Ah, ok. Gracias, patrón. ¿Y de quién era el radio? Hay un señor que estaba ahí. ¿No era el de su camioneta? No, señor. Ah, bueno. Por ahí no está. Bendito sea Dios, y si no. Bueno, entonces, mis hermanos, démonos cuenta, todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? El que no tenga dificultades es porque ya se murió. Pero todos, de una manera unos y de otra otros. Pero al final todos tenemos y pasamos necesidades y dificultades. ¿Sí o no? Y a pesar de eso, Dios no aparece por ahí. Metidos en la más absoluta idolatría, por lo que perece.
En cualquier momento Dios le da a bote este pedazo de tierra. ¿Y en qué va a quedar su idolatría? ¿En cómo va a quedar el piso de la casa de usted? Tan brillante que estaba mi piso. ¡Ah! Eso sí estaba bonito. ¿Cómo va a quedar? Todo partido. Dios nos ayude. ¿Sí o no? Dios nos ayude. Que Dios de nosotros tenga misericordia y aprendamos a darle el primer lugar a Dios. Que si, hermanos, miren, ustedes son fieles con Dios. Puede venir un terremoto, pero si usted es fiel con Dios, téngalo por seguro que a su casa no le va a pasar nada. Su piso brillante, brillante, va a seguir siendo brillante. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude. Eso mismo que pasó en el desierto con el pueblo de Dios, hoy está pasando por la misma situación. ¿Sí o no? No, pero es que todo el mundo dice que Dios ya va a venir y que no, y entonces ¿por qué no ha venido? ¿Sabe por qué Dios no ha venido, hermanos? Por misericordia a usted y a mí. Porque Él nos ama y Él nos está dando tiempo de que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Señor. Pero ni así nosotros queremos entender. Hermanos, pensemos y reconozcamos que hemos sido tropiezo aún para nuestros hijos, para nuestra familia. Hemos sido de tropiezo para el que se nos presente o se nos ponga al frente. ¿Sí o no? ¿O serán mentiras? Miremos qué dice Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51. Primera de Reyes 22, 51. ¿Qué dice? No me van a decir que no tiene 51. El que la encuentra, a ver. 51. Dice, reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, reinó No, 2 años sobre Israel. Y reinó, parece Beto. ese sí yo puedo. Dice, Osaías, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos mirando? Aparentemente, ¿qué? Tatis, el 52. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Hermanos, hoy en día, ¿qué están haciendo los hijos? Nosotros, papás, ¿qué hemos hecho de nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho de nuestros hijos?
cuando uno es pequeño, varón, o sea, yo pensaba cuando era pequeñito, ¿qué pensaban ustedes cuando eran pequeñitos con respecto a su papá? Quería ser igual que el papá. Yo quiero ser como mi papá. Y las niñas, Igual que la mamá. hermanos, ¿qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dejando a nuestros hijos? ¿A qué mujer no le duelen sus hijos? Pregunto. ¿A usted no, Aramita? ¿Qué? Claro. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que los hijos le duelen igual al varón? No. ¡Uy! Según, Seca. según, porque hay papás que les duele más que la mamá. Sí, a las mujeres. Por eso digo que toda regla tiene su excepción. Sí, sí. Pero en su gran mayoría, hermanos, al hombre le da igual. Si los hombres tuvieran amor por sus hijos, hermanos, no los dejarían botados. Si los hombres tuvieran amor por sus hijas, no las violarían. Si los hombres, a los hombres les dolieran los hijos, no los tenían desamparados y dándoles el testimonio tan asqueroso, el ejemplo tan asqueroso que se les está dando. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? De jartera en jartera, y los chinitos aguanten. Si la mamá no trabaja, tienen que aguantar peor. ¿O no es así? Sí, yo conozco hogares así. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no. Sí. Si la mujer reclama algo o pide algo, Ah, pues le dan en la jeta y falsa y ya, la callaron. Hermanos, ¿quién de nosotros vivió esa situación? Yo la viví. Yo viví esa situación. En la semana era hambre. Y el día sábado esperar a ver si llegaba el papá a la medianoche con un poco de chocolate y un pan. Eso era con lo que llegaba. Y harto que no se podía tener de la guerra. ¿Qué ejemplo dejó ese señor? Y hoy hay hermanos que siguieron el mismo ejemplo. Borrachos, atrevidos. Gracias a Dios que las pendejas ya se acabaron, ¿sí o no? ¿Todavía habrán? Por ahí quedan unas. Pues que se pongan las pilas y no se dejen maltratar, ¿sí o no? hay mujeres que aguantan porque no se sienten capacitadas para sacar los hijos adelante. Por la pereza. Mire, yo he atendido consejerías y yo le digo, ¿y usted por qué no se aparta de esa cosa? Ese no sirve, eso no le sirve a usted. Hermano, y el arriendo. Es que usted no puede trabajar. ¿Y en dónde? Muertas de pereza, hermanos. Hay mujeres que las deja el marido por perezosas, no son capaces ni siquiera de lavar los calzones de ellas mismas. Y el marido tiene que dejarlas por cochinas, por buenas para nada. Entonces, como las dejó ese marido, entonces, ¿qué pasa? Les llega otro y siguen el mismo cuento, ¿sí o no? De eso se ve, hermanos.
De eso se ve. Y las criaturas que están empezando a vivir, a seguir el mismo ejemplo, ¿o no? Pregunto. Pasa eso como el hombre que llega y hay niños, la mujer no piensa en el daño que ese hombre va a hacer, sino Traer al otro para que le viole a sus hijas. lo que no hizo el papá de esas criaturas, al tratar de llegar A limpiarse en el mugre. ¿Sí o no? Mm. ¿Sí pasa? Sí, claro. Claro que sí pasa. Ahí vimos. Este señor le fue mal, gobernó mal, hizo todo al revés porque siguió el ejemplo de su papá. Siguió el ejemplo de su papá. ¿Sí o no? Hoy en día, drogadicción, vicio, borracheras, ¿qué más? Prostitución. Robo, de todo, hermanos. De todo. Y eso es lo que no se ponen a pensar, que tienen sus hijos pequeñitos. ¿Por qué no se los ponen en las manos a Dios? Y ellos se corrigen y les dan un buen ejemplo para que de aquí a mañana no vayan a pasar necesidades peor que las que pasaron ellos. ¿Sí o no? Porque cada día que pasa, la situación se está complicando más. Cada día que pasa, la situación se está complicando más. que los papás no piensen que así como están viviendo ellos son los hijos los que van a sufrir. Terrible eso, hermanos. Y la disculpa es que será mi destino. Ese era mi destino. Les cuento es que nosotros, cuando estábamos en el otro lado, hacíamos celebraciones para los niños con payasos. Y entonces un payaso le decía al otro, oiga, ¿cuál es su destino? Y el otro le decía, comer maíz como un cochino. Y así pasa hoy en día. ¿Qué será la vida de esas criaturas que se están levantando ahí como animalitos? ¿Qué será la vida de esas criaturas? Pregunto. La misericordia de Dios es grande, ¿sí o no? Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y que no se les vaya a ocurrir seguir el ejemplo de sus taitas, ¿sí o no? Porque van a perder. Claro que hay excepciones, porque hay unos excelentes papás, hay unas excelentes mamás, hay unos excelentes hogares, ¿sí o no? Claro. Sí, señor. Sí, pero esa excelencia está muy poca, hermanos. Esa excelencia, hermanos, que Dios nos ayude. Jeremías capítulo 9, verso 12. A ver, yo miro. ¿Sí se da mañana de leer? Ah, no. Hermana Araminta. Jeremías 12, ¿qué dije yo? 9:2. 9:12. Dice, Pero bien, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién abrió la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? verso 13, mamá Araceli. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley? No,
dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a él. Y el verso 14, hermana Tatis. En cambio se pusieron tercos Ahí y está. siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Ahí está. Tercos como mulas. ¿Y hoy hay terquedad en el pueblo de Dios? Sí, señor. Sí. Tercos como mulas. ¿Y quién está pagando los platos rotos de su terquedad? Los hijos. Usted y sus hijos. Muy bien. Sí, señor. Usted y sus hijos. ¿Qué hacemos ahí? Díganme ustedes. Sí tiene razón Dios en que no nos dé respuesta por nosotros ser tan tercos y tan bestias, Así es. o nos ponemos bravos. Y miren lo que dice para completar. Señor, sí. Mateo capítulo 14, verso 8. Beto. Mateo 14:8 dice: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, démonos cuenta, la Herodías, lo que pidió, la cabeza del Señor Jesús, de Juan el Bautista. Aquí nosotros nos podemos ver que tanto los unos como las otras, cuántas veces se convierten en malas influencias para sus hijos. ¿Sí o no? Hay mamás que aconsejan a sus hijas: mi hija, cásese con este que ese sí tiene plata. Mi hijita, cásese, ese tiene plata. ¿Sí hay de eso? Claro que sí. Y el que aconseja no es el que pierde, Deja aconsejar. es el que se deja aconsejar. Y se casa la muchacha, y eso sí, puntualito, a los 2 o 3 meses, aquí está lo que usted me hizo hacer. Hermanas, la muchacha quedó embarazada, y para que no se dé cuenta la gente que, no, ¿cómo va a quedar el nombre de la familia? Camine y la llevan para que aborte. ¿Sí o no? ¿Sí pasa? Sí, claro. Claro que sí. De todo hay, hermanos. Entonces díganme ustedes, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa? Una día más corrompida. Por eso, mis hermanos, usted no puede meter las manos a la candela por sus hijos. No lo hagan. Porque usted no sabe qué están haciendo ellos. ¿Sí o no? Si los muchachos no están casados, a lo mejor llegan a la casa y usted se da cuenta si pasaron la noche o no. Pero y en el día,
Las niñas le dicen a la mamá que se van a trabajar o que se van a estudiar. ¿Y para dónde cogen? ¿Para dónde? Y usted, los padres, meten las manos a la candela, porque mi hija es mi hija y nadie me le tiene que decir nada. Yo sé que mi hija es una niña inocente. Y esa niña inocente, ¿por cuántos hombres o cuántos hombres ha tenido? Yo les conté lo que pasó. Fue la señora a la consejería. Hermanas, que su hija ya no es niña. Su hija lo que esté es embarazada. Qué escándalo tan tenaz. Vaya y llévela, hágale confesar la verdad. Y no había tenido uno, sino 3. Y la mamá metiendo las manos a la candela por ella. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es lo que los padres le han dejado, ¿sí o no? ¡Qué peligro! Cuando los hijos no sean de gente casada. ¿En dónde fueron a embarazar a la muchacha? Ahí, hermanos. O en la calle. O por ahí en cualquier rincón. Hoy no hay respeto por nada, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En cualquier parte. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a ser lo más sinceros y honestos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser lo más sinceros y honestos delante de Dios. Primero, nosotros no estamos para condenar ni para enjuiciar a nadie. Ni Dios nos ha dado autoridad, vuelvo y les digo, para que nosotros enjuiciemos a nadie. ¿Sí o no? Estamos en una obligación de orar y de pedirle misericordia a Dios por esas criaturas que se están levantando, esos nietos, esos niñitos, esas criaturas. ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? No, ellos crecen y se ponen a trabajar y ganan su platica y viven bien. ¿Será que sí? ¿Será que no va a hacerme ella el legado que le dejó mamá y el legado que les dejó papá? ¿Será que eso no va a hacerme ella? Sí. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dejar la terquedad. La terquedad produce rebeldía. La rebeldía es contada como adivinación, brujería. Hermanos, y apartados de Dios nada vamos a lograr. Pero si nos unimos al bando de Dios, bien que nos va a ir. Van a haber dificultades, claro, como las ha habido, ¿sí o no? Pero por encima de eso Dios nos ha sacado en victoria. ¿Sí o no? ¿A quién Dios no le ha dado victoria? Para hacerle el reclamo. ¿A quién? ¿A todos no nos ha dado victoria? Señor, tu pueblo dice que tú no nos has dado victoria. Ah, a todos. Sí, hermanos. Y Dios además ha tenido demasiada paciencia con nosotros. ¿Sí o no? Él es paciente y nos está dando oportunidad que de nosotros siga teniendo misericordia hasta cuando Él decida o llamarnos o llegar por su pueblo. Que no nos vaya a coger mal, porque no nos va a ir nada bien. Casi yo digo que nos coja que no nos vaya a coger desconfesados. Ay, Señor.
Pero esa la larga es la verdad, ¿sí o no? Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Orar por los nieticos, orar por los hijos, a ver si cogen juicio. Hermanitos, ejercer la autoridad. Cuando un varón aprende, cuando un varón pierde la autoridad en el hogar, ¿qué va a pasar? Dios le va a reclamar eso. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Dios les va a reclamar eso. Dios les va a reclamar eso. Entonces, pregunte. ¿Qué no entendieron? ¿Qué tendremos que hacer, mis hermanos? Cuando estemos en la oración y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero que tú me cambies.